Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos en nuestra clase del día jueves 29 de octubre. Vamos a abordar y trabajar la cuestión del neoliberalismo. Así que a tal efecto vamos a empezar con una introducción, haciendo algún tipo de referencias históricas para luego ir más a la cuestión central, al nudo central del núcleo duro digamos, del pensamiento neoliberal. Bien, entonces en ese sentido, digamos, el neoliberalismo puede ser visto como una cosmovisión global de la sociedad que abarca no solo la economía, también al individuo y también una forma de gobierno que surge inicialmente en el plano de las ideas al terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En Europa y en Estados Unidos, como reacción a todo tipo de intervencionismo estatal que expresaba tanto en el desarrollo del comunismo, digamos, existente, el modelo de planificación soviética, y el estado de bienestar, por supuesto. Después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 1939, 1945, es decir, después de 45, se conforma un nuevo orden, un nuevo momento histórico que todos conocimos a grandes rasgos como la Guerra Fría. Por un lado, digamos, los llamados países comunistas, digamos así, con la conformación de su bloque en torno de la URSS. Bueno, ahí tenemos Alemania Oriental, Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia, entre otros, y otros un poco más distanciados, digamos, de dicho país, pero de alguna manera incorporados en ese bloque, como China y Yugoslavia. Y por el otro lado, en los países capitalistas con mayor grado de desarrollo industrial se conformó lo que nosotros conocemos como el estado de bienestar, que desempeñaba funciones estratégicas, sobre todo en la conducción, planificación, ¿no?, de la economía, y operaba en forma directa empresas, ¿sí?, de carácter estatal en aquellos sectores productivos o de servicios que consideraba, digamos, claves, fundamentales, ¿no? La función principal ha sido, digamos, la de regular la actividad productiva en función de objetivos sociales, colectivos, el bienestar social general, orientado fundamentalmente a la redistribución de los ingresos mediante la generación de ingresos y medidas tendientes a desarrollar políticas sociales. En este marco, digamos, la respuesta inicial a estas políticas hegemónicas de posguerra fue en un principio de corte intelectual y académico, ¿sí? Tendríamos que de alguna manera esperar algunos años hasta que el neoliberalismo, digamos, se aplique en diversos gobiernos, y esto ya después en la década del 70. Hacia 1947, digamos, el austríaco Friedrich von Hayek convoca una reunión en la localidad suiza de Montpellier, a la que asisten Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins, Ludwig von Mises, Walter Eucken, Walter Lippmann, Michael Polanyi y Salvador de Madariaga. Dicho encuentro generó, digamos, la fundación de lo que se llamó la Sociedad de Montpellier, que en su declaración fundacional, digamos, señalaba que los valores centrales de la civilización estaban en peligro. Esto es una cita de la declaración, digamos, fundacional, sobre grandes extensiones de la superficie del planeta, estoy citando: las condiciones esenciales de la dignidad y de la libertad humana ya han desaparecido. Continúo con la cita: en otras están bajo constante amenaza ante el desarrollo de las tendencias políticas actuales. Al 47. Continúa la cita: la posición de los individuos y los grupos de adscripción voluntaria se ven progresivamente socavada por extensiones de poder arbitrario. Hasta la más preciada posesión del hombre occidental, su libertad de pensamiento y de expresión, está amenazada por el despliegue de credos que, reclamando el privilegio de la tolerancia cuando están en situación de minoría, procuran solamente establecer una posición de poder desde la cual suprimir y obliterar todas las perspectivas que no sean la suya. Fin de la cita. Esta cita la van a encontrar, por ejemplo, en el texto de David Harvey, Breve historia del neoliberalismo, ¿sí? Bien.
Ahora bien, en el intento, digamos, de impulsar una sociedad, ¿sí?, que redujera las desigualdades, era considerado, digamos, este intento por estos autores que acabamos de mencionar, que formaron parte de esa reunión, como destructores de la libertad y ponía trabas a la competencia económica. Comenzaban, digamos así, a desafiar un consenso generalizado al argumentar que la desigualdad era un valor positivo, ¿sí?, para el neoliberalismo, ¿no?, que lo acercará a concepciones conservadoras, al mismo tiempo que lo iba alejando de una premisa del liberalismo clásico, que había sido la igualdad. Ahí hay una diferencia central entre liberalismo y neoliberalismo. De este modo, el neoliberalismo retoma del liberalismo clásico, digamos, el liberalismo clásico entendido como marcados fundamentalmente por el desarrollo socioeconómico de la revolución industrial originada en Gran Bretaña y posteriormente extendida a otras regiones, y en lo político, digamos, en el marco de la Revolución Francesa, estableciendo la idea de libertad y de orden natural como los valores supremos para alcanzar el bienestar social. Lo natural, decían, es el individuo, no la sociedad. Lo natural es la voluntad, el interés y la libertad de cada individuo, no la voluntad general. Lo natural es lo económico y el andamiaje principal para lograr la libertad individual. Al enfatizar, digamos, en estas libertades individuales, se refuerzan las concepciones en torno a, por supuesto, la iniciativa privada, al mercado por sobre cualquier tipo o cualquier otro valor societal, mientras que para el liberalismo clásico, digamos, el concepto de libertad es más global y totalizador, pues de alguna manera abarca la esfera individual, la política y la económica. Para el neoliberalismo la libertad económica es la condición necesaria para lograr la libertad individual. En este sentido, digamos, David Harvey define el neoliberalismo como, es una cita, como una teoría de prácticas políticas económicas que afirman que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada, fuertes mercados libres y libertad de comercio. Continúa, digamos, la cita: el papel del Estado es crear y preservar el marco institucional apropiado para el desarrollo de estas prácticas. Por ejemplo, tiene que garantizar la calidad y la integridad del dinero, igualmente debe disponer las funciones y estructuras militares, defensivas, policiales y legales que son necesarias para asegurar los derechos de la propiedad privada y garantizar, en caso necesario, mediante el uso de la fuerza, el correcto funcionamiento de los mercados. Obviamente se está hablando de la represión frente a la protesta y la resistencia. Por otro lado, en aquellas áreas en las que no existe mercado, como la tierra, el agua, la educación, la atención sanitaria, la seguridad social o la contaminación medioambiental, estos deben ser creados. Es decir, cuando sea necesario mediante incluso la acción estatal. Estamos hablando de la mercantilización de todo, ¿no? Pero el Estado no debe aventurarse más allá de lo que prescriban estas tareas. La intervención estatal en los mercados, una vez creados, debe ser mínima porque, de acuerdo con esta teoría, el Estado no puede, en modo alguno, obtener la información necesaria para anticiparse a las señales del mercado, precios, y porque es inevitable que poderosos grupos de interés distorsionen y condicionen estas intervenciones estatales, en particular en los sistemas democráticos, atendiendo también a su propio beneficio. Bueno, ahí también cerramos la cita del mismo texto de David Harvey que ustedes tienen para leer para esta clase.
En este sentido podríamos destacar también 4 áreas de intervención estatal que promovió el neoliberalismo. Por un lado, en materia de política económica, el pleno empleo es sustituido por la lucha contra la inflación, legitimada por una concepción macroeconómica que postula como no deseable el pleno empleo. Se considera que existe una tasa natural de desempleo, ¿sí? Y el argumento central de este enfoque es que el desempleo no se reduce con políticas de expansión de la demanda, que sería el keynesianismo, ya que estas a partir de un determinado límite generaban inflación, y además inflación creciente, una situación que se consideraba desastrosa para la generación de inversión privada que permite el crecimiento económico necesario para el pleno empleo. Entonces, a diferencia de esa lógica del estado de bienestar keynesiano, de expandir la demanda, se postulaba las reformas estructurales del mercado laboral en las que el pleno empleo es dejado de lado por el empleo flexible, lo que nosotros conocemos como la flexibilización laboral o la precarización laboral. Segunda cuestión o área donde el Estado, digamos, debería intervenir. En el sistema financiero, a través de una serie de políticas, ¿no? Políticas económicas, que podríamos enunciarlas de la siguiente manera. En primer lugar, liberalización del movimiento de capitales entre diversos países, permitiendo los paraísos fiscales. Cuando hablamos de liberalización de los movimientos de capitales, estamos diciendo que no hay trabas para el ingreso y el egreso de esos capitales, ¿no? Para la especulación fundamentalmente financiera de la que Latinoamérica y en particular nuestro país ha sido víctima. En segundo lugar, eliminación de restricciones a la formación de entidades financieras especializadas, eliminando las barreras que existían entre bancos comerciales, cajas de ahorro, etc. Bueno, esto por ejemplo con la ley de reforma financiera de 1977 con la dictadura ya militar, la reforma impulsada por esa dictadura del 76 al 83 y también llevada a cabo por el ministro de Economía José Martínez de Oz, bueno, claramente muestra esta cuestión que se alinea con el pensamiento neoliberal, ¿no? En tercer lugar, liberalización de la creación de activos financieros y sus consecuentes derivados, títulos financieros negociables, bonos, hipotecas, etc. Bueno, esto es muy típico de las crisis de las burbujas financieras y las burbujas especulativas, ¿no? En cuarto lugar, creación de empresas financieras con una regulación más laxa, digamos, muchas de ellas filiales de los propios bancos, aunque también dependientes, digamos, con ciertos grados de independencia, que son las gestoras, digamos, de esas mercancías o esos títulos, digamos, financieros derivados. El quinto lugar, reemplazo parcial de la regulación estatal por formas mercantiles autorregulatorias del mercado, tomando relevancia las auditorías y empresas de calificación de riesgo. Bueno, nosotros tenemos sobradas muestras con el famoso índice de riesgo país. Bien, otra de las áreas en las que debería intervenir el Estado para el neoliberalismo es en la liberalización de mercancías y servicios. Si bien este proceso comienza antes y que no culminó, en muchos casos por las diversas resistencias, esto se expresa fundamentalmente en privatizaciones de empresas estatales o que ciertas, digamos, actividades laborales, sean parciales o totalmente realizadas, sean contratadas o subcontratadas externamente. La justificación de estas medidas es que las empresas privadas son más eficientes ante la burocracia estatal. Bien, dejamos esta cuestión y seguimos avanzando en cuanto al pensamiento, ¿no? Dos de los exponentes más cabales
de la Escuela de Chicago, que sería la vertiente estadounidense del neoliberalismo, Milton y Rose Friedman, expresan que el modelo de sociedad deseable debe fundarse en las libertades individuales, dado que, y cito, comienza la cita, las características físicas y humanas limitan las alternativas de que disponemos. Pero nada nos impide, si queremos, edificar una sociedad que se base esencialmente en la cooperación voluntaria para organizar tanto la actividad económica como las demás actividades. Una sociedad que preserve y estimule la libertad humana, que mantenga al Estado en su sitio, haciendo que sea nuestro servidor y no dejando que se convierta en nuestro amo. Fin de la cita. Estamos hablando de el texto de Milton y Friedman Rose, Libertad de elegir hacia un nuevo liberalismo económico. ¿Sí? Bien, una de las tesis de Milton Friedman es que la organización de la actividad económica debe desarrollarse a través de empresas privadas en el marco de un mercado libre, y el capitalismo es precisamente el sistema que mejor se ajusta o se adecua a dicho principio. La economía libre o de libre mercado se construye en base a la cooperación voluntaria entre los individuos, a través de la cual las partes intervenientes se benefician y satisfacen sus necesidades con mayor eficacia. Ejemplificando esta observación, Milton Friedman señala que la forma más simple que adopta este tipo de sociedad es cuando un variado número de familias independientes entre sí produce bienes y servicios que intercambian por otros con otras familias en términos aceptables para ambas partes. Cada familia está indirectamente capacitada para satisfacer sus necesidades, produciendo si fuera necesario para su propio consumo. El incentivo para producir para otros es el incremento de la productividad que hace posible la división del trabajo, esto es central, ¿sí?, y la especialización de funciones. Esta especialización beneficia a las partes que intercambian, pero potencialmente cada familia posee la alternativa de producir directamente para sí misma si no se beneficia con el intercambio. Las familias entonces cooperan entre sí sin coerción de ningún tipo, ya que cada una responde a sus propios intereses. Otro objetivo central del neoliberalismo es la profundización de la acumulación capitalista. Esto es también una cuestión central. Repito, otro objetivo central del neoliberalismo es la profundización de la acumulación capitalista. Se busca una mayor rentabilidad empresaria a través de una redistribución regresiva de los ingresos, es decir, en contra de los trabajadores y a favor del capital, dando vuelta la lógica keynesiana de bienestar del pleno empleo que fortaleció en los hechos el poder de los sindicatos o de las asociaciones gremiales. Esta concepción, digamos, establece que el aumento de los ingresos de los pobres depende de mayores niveles de inversión y de consumo de los ricos, lo que se conoció como la teoría del goteo o la teoría del derrame. Primero se acumula y luego se derramaría hacia los sectores populares. Para lograr este objetivo, consideran necesario despolitizar el ámbito del mercado, considerándolo como la economía liberal clásica, como un proceso económico natural. ¿Sí? Los diversos gobiernos de corte neoliberal arremeten contra los sindicatos y todo tipo de organizaciones populares de base que intentan canalizar sus demandas a través del Estado por fuera del mercado. Arremeten también contra la lógica que se había instaurado con el estado de bienestar basada en los organismos de tipo corporativo, tripartito, como por ejemplo sindicatos, empresarios y Estado, ¿no? El ataque a los sindicatos se basa en que estos limitan la libertad de trabajo y del derecho de libre asociación.
Como lo señalaba uno de sus referentes intelectuales, digamos, pilar fundamental del neoliberalismo, von Hayek, al considerar que si bien la huelga era un derecho normal, difícilmente puede considerarse como un derecho inalienable. Existen buenas razones, decía Hayek, para afirmar que en ciertos casos debería estipularse dentro de las cláusulas del convenio la renuncia a tal derecho. Por ejemplo, hay empleos que implican obligaciones a largo plazo por parte de los obreros y cualquier intento de quebrantar aquella renuncia debería considerarse ilegal. Esto está extraído del texto de Friedrich von Hayek, Los fundamentos de la libertad. ¿Sí? Bien. Entonces, para justificar estas políticas antisindicales, consideran que lo esencial para tener una economía estable es promover la competitividad empresarial. Ahora bien, ¿cuál sería entonces en esta concepción la relación entre mercado y Estado? Que obviamente se va a fundamentar en torno a la crítica al estado de bienestar. Bueno, en este sentido, digamos, la realización de la idea de libertad para el neoliberalismo implica el desarrollo de las fuerzas de mercado que conlleva la necesidad de eliminar todos los obstáculos que se erigen contra su libre funcionamiento. En este sentido, el mercado, en tanto precondición para la realización de la libertad individual, debe asumir las decisiones políticas y sociales y ser el que gobierne el destino de la humanidad. En todo caso, el Estado y la política deben subordinarse a la lógica mercantil. Otro de los teóricos fundamentales del neoliberalismo, Ludwig von Mises, destaca y cito, que la institución fundamental de la economía de mercado es la propiedad privada de los medios de producción. Caracteriza y tipifica el sistema. El mercado, en su ausencia, se desvanece. Esto es una cita de la obra La acción humana, Tratado de Economía, de Ludwig von Mises. De este modo, el mercado es el que define la dinámica del sistema en el cual cada uno actúa según su propio interés y todo el mundo satisface las necesidades de los demás al atender las suyas. La libre competencia es el principio que rige la organización social, asegurando la libertad de comprar y vender a cualquier precio, como así también para producir. Revirtiendo entonces la premisa del liberalismo clásico, la libertad económica es precondición de la libertad política y no al revés. Aquí encontramos nuevamente diferencias con el liberalismo clásico. El neoliberalismo, digamos, al entronizar al mercado como la dimensión idónea para alcanzar el desarrollo económico y social, invierte la relación entre Estado y economía, entre Estado y sociedad, postulado por el estado de bienestar. El juego, digamos, de la oferta y la demanda debe fluir libremente sin ningún tipo de condicionamientos ni intromisión por parte del Estado. Este Estado debe abstenerse de intervenir en la economía, procurando eliminar los obstáculos que entorpecen su dinámica, arbitrando los mecanismos necesarios para evitar todo tipo de intromisiones ajenas al mercado, y para lograr dicho fin deberá además colaborar con la despolitización del mercado, neutralizando las demandas y las presiones de los trabajadores y de las organizaciones sindicales, diluyendo el poder de mediación y negociación de estos últimos frente al Estado y por fuera del mercado. En consecuencia, en este tipo de sociedad regulada por el mercado, la democracia como sistema y como forma de organización de lo social no constituye un valor deseable. Esta es otra cuestión trascendental.
que podría transformarse incluso en un aspecto incompatible con el interés y la voluntad individual. Como señala Perry Anderson, comienzo de la cita, la democracia en sí misma, como explicaba incansablemente Hayek, jamás había sido un valor central del neoliberalismo, considerando que la libertad y la democracia podían tornarse fácilmente incompatibles. Si la mayoría democrática decidiese interferir en los derechos incondicionales de cada agente económico para disponer de su renta y sus propiedades a su antojo. Fin de la cita. Esta cita es del texto Neoliberalismo, un balance provisorio, ¿sí? que se enmarca dentro de un texto más grande, que es la trama del neoliberalismo, mercado, crisis y exclusión social. Bueno, cualquier, referencia a la realidad presente, solo piensen en lo que está ocurriendo en esta materia en este momento en la Argentina y van a ver cómo, ese discurso es operativo en torno de la defensa de la propiedad privada. El mercado entonces es el que provee los mecanismos que otorgan al individuo la libertad para aprovechar al máximo los recursos, siempre que no interfiera con la libertad de los demás. Pero no garantiza que todos obtendrán los mismos beneficios. Estos van a diferir en gran medida por los accidentes de nacimiento, herencia previa y por la buena o mala suerte, es decir, que las desigualdades sociales, al ser naturales, son inevitables. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta. A partir de este enfoque, la sociedad concebida como un orden natural, basado en la iniciativa privada y en la libertad de mercado, y considerada por muchos autores como una forma de justificación de las desigualdades sociales como esencia de lo social y del capitalismo como su expresión. Así lo expresa, por ejemplo, Perry Anderson, quien sostiene que el neoliberalismo es un fenómeno diferente al liberalismo clásico y que, lejos de recuperar el concepto de libertad como uno de sus pilares básicos, fue combatir fundamentalmente al keynesianismo y preparar las bases y condiciones para un tipo de capitalismo duro y libre de reglas. De este modo, al enfatizar la primacía del mercado por sobre el Estado y privilegiarse la iniciativa privada, se pretende reordenar la sociedad a través de un orden autorregulado, logrando un equilibrio entre los diversos intereses en pugna. De este modo, no solo consideran nocivo para el funcionamiento social y económico la excesiva intervención del Estado en la economía, su tamaño y la tendencia al crecimiento permanente de su aparato burocrático. Dicha propensión a incrementar el tamaño es visto como un defecto de nacimiento del estado de bienestar por las características que adquiere la dinámica sociopolítica en las democracias. Según la concepción neoliberal, el comportamiento burocrático estatal puede ser asimilado al comportamiento empresarial caracterizado por la necesidad de maximizar beneficios, ya que el estatus y el poder de las burocracias dependen del tamaño y del crecimiento de sus administraciones. A mayor tamaño, a mayor mercado, mayor poder. Este esquema, también se traslada al mercado político, donde las diferentes organizaciones políticas compiten, ¿sí?, por el voto, del mismo modo que las empresas lo hacen por los consumidores. En la competencia política y electoral se crean expectativas y compromisos que deben posteriormente satisfacerse, al mismo tiempo deteriorando valores tradicionales como por ejemplo la ética del trabajo, que en última instancia se tradujeron en el aumento de sus seguidores. A medida que aumentan los seguidores, deben ampliarse y expandirse los cuadros burocráticos estatales. Este tipo de interrelación entre las demandas sociales, políticas asistenciales y cuadros burocráticos generan un ciclo que ha obligado al Estado
a profundizar las políticas sociales y asistenciales, a expandir sus cuadros burocráticos y en consecuencia aumentar una parte del gasto público. Para que esta relación no se siga reproduciendo es necesario achicar el Estado, despolitizándolo y transfiriendo dichas funciones sociales a la órbita del mercado, a técnicos, la tecnocracia, con mayor poder de decisión en el marco de un Estado mínimo y ágil. Estos procesos irracionales y burocráticos han producido, según el neoliberalismo, el crecimiento desmedido y patológico del Estado, y lo han convertido en un aparato todopoderoso que tiende a asfixiar a la sociedad. El mercado, en cambio, con la racionalidad objetiva que le es propia, según el neoliberalismo, claro está, tenderá a lograr los equilibrios duraderos para solucionar los conflictos sociales y alcanzar el bienestar social. Esta vuelta al fundamentalismo del mercado, según algunos autores, es una propuesta sustentada por quienes visualizaron en las políticas keynesianas, más allá de sus matices y especificidades nacionales, las causas del avance de los trabajadores y el salario sobre los capitalistas y sobre las ganancias. Bien, esto también lo pueden encontrar en otro texto muy interesante que de Julio Gambina, que es Crisis del neoliberalismo, sus alcances, proyecciones y consecuencias. Bien, en este punto vamos a hacer un corte para que los videos también no sean tan extensos y se puedan subir más fácilmente, y vamos a continuar en otra segunda entrega. Enseguida volvemos.